Habían pasado meses, muchos meses, de hecho, había pasado más de un año y, sin embargo, no tenía absolutamente nada de valor para demostrarlo claro, había pagado bien y ella había sido capaz de entrenar para volver a subir, y un poco más allá, su antiguo nivel de habilidad, pero eso no era lo que ella había querido. Tenía que ser la peor espía del mundo porque, a pesar de su cobertura, no había nada para que ella pudiera espiar. En este punto, tenía poco más que nombres para los miembros de esta organización y sabía cuántos subordinados había en el pueblo. Solo estaba segura de que tenía que haber espías en todo el mundo que informaran algo remotamente interesante. Si el daimyo de Kaminari no Kuni se ahogaba con su yakitori durante el almuerzo, Pain probablemente lo sabría. Dudaba que realmente le importara, pero lo sabría de todos modos. Y aunque le gustaría negarlo, eso fue bastante impresionante, mucho más impresionante que su propio trabajo. Demonios, se suponía que ella supiera más que nada, excepto Pain y Zetsui. Sin embargo, no tenía idea de por qué se suponía que capturarían a Biju si se creía que Pain tenía algo que ver con la paz mundial. Eso era simplemente ridículo. No, Zetsu había mencionado el Jurubi, el Biju original, pero incluso entonces ¿cuál era el punto? Se suponía que Madara, o al menos el bastardo que afirmaba ser él, resucitaría más tarde, pero una vez más nadie había considerado oportuno informarle por qué. Ella realmente no podía ver el punto de traerla a este complot para tener otra persona trabajando en las sombras de Akatsuki cuando nadie le informaría sobre el trabajo que debía hacerse. Brevemente, ella tuvo que preguntarse si Zetsu de alguna manera no podía usar la técnica de la resurrección o si Madara solo quería un Uchiha para traerlo de vuelta en lugar de una planta parlante. Ella realmente no lo culparía por esa razón. Por supuesto, era probable, supuso, que no confiara plenamente en la planta para tratar de traerlo de vuelta. Al igual que con muchas otras cosas involucradas en este plan, ella era completamente ignorante de por qué los dos estaban trabajando juntos y cuál era su historia. Afortunadamente, podía consolarse con la idea de que incluso si lo hacía, dudaba de que Naruto realmente estuviera tan interesado y, al final, se había unido a este grupo para estar pendiente de él. Hasta el momento, no parecía que fuera una amenaza directa para él a menos que intentaran usarlo para sacar a su hermana, pero incluso entonces no tenían una razón real para matarlo. Capturarlo llamaría su atención y mantenerlo con vida podría mantenerla complaciente. Una vez que la tuvieron, ya no tenían más uso para él. Había muchas posibilidades de que lo liberaran, pero incluso si se llegaba a la conclusión, ella siempre podría intervenir y tomarlo por sí misma. Solo Zetsu protestaría eso, y eso era simplemente porque se perdería la oportunidad de devorar su cadáver. Pero no habría un cadáver, no mientras respiraba, por lo que Zetsu tendría que buscar en otra parte si alguna vez llegaba a eso. Por otra parte, el objetivo de todo esto era evitar que ocurriera una situación como esa. Para que eso funcione, sin embargo, ella tuvo que mantenerlo informado de sus movimientos, y allí mintió uno de sus mayores problemas. No estaban haciendo nada. Una recompensa aquí, una misión para una aldea allí, nada de lo que hacían hasta ahora era para ningún otro propósito que no fuera el de aumentar los fondos que tenían a su disposición. Oh, Naruto-kun, hoy matamos a un cabrón por dinero, ¿no es emocionante? Al igual que eso sería de gran ayuda para el niño. No tenía absolutamente nada de valor real para enviarle al niño. Sin embargo, podía proporcionar los nombres y el objetivo general, sin importar cuán estúpido sonaba, de aquellos dentro de la organización. Probablemente podría proporcionar un poco sobre cada una de sus personalidades y un poco sobre sus motivos, pero incluso eso sería en su mayoría especulación. Supuso que era mejor que nada. Todavía estaba la cuestión de darle la carta, pero ella podría resolver algo. Después de todo, casi todo era mejor que estar tumbado alrededor de la maldita torre todo el día. Si había una cosa sobre Hyuga Neji era su creencia en el destino. Ahora, la creencia en el destino no era inusual entre los Hyuga, todos ellos, hasta cierto punto, creían en él como lo habían hecho durante innumerables generaciones. Porque, ¿cómo podrían haber permanecido tan fuertes durante tanto tiempo si no fuera su destino hacerlo? No, su creencia en el destino era perfectamente normal, sin embargo, era el grado en el que tomaba esas creencias lo que lo diferenciaba de los demás. Comparar a Neji incluso con el creyente más devoto del destino era como comparar a un fanático con alguien que nunca había oído hablar de cosas como el destino. En su fe no tenía igual. Eso en sí mismo no era algo malo. De hecho, la totalidad de la familia principal encontró que era bastante beneficioso e incluso en la rama tal creencia no sería desaprobada. Hubo, sin embargo, otro problema. Neji no solo creía en el destino, creía que conocía la voluntad del destino. Casi como una especie de profeta. Pero él no era un profeta y todos lo sabían.
Todos menos él. Una vez más, la familia principal se benefició de esto ya que creía que era su destino guiarlo a él y a sus compañeros miembros de la familia de la rama que lo mantenían leal, pero él no era tan aceptado por la familia de la rama. Hubo muchos rumores acerca de que él era el perro faldero de los ancianos cada vez que estaba fuera del alcance del oído. Y desafortunadamente, no fue solo la familia de la sucursal la que susurró eso. Sin embargo, por más patético que fuera para un observador externo, descubrió que el arreglo le sentaba bien cuando se cruzó con él mientras deambulaba por los pasillos del complejo. Nejiel se inclinó ante ella incluso antes de ver su rostro. Solo la voz había sido más que suficiente para decirle quién hablaba. Hanabi-sama. Había veneno resentido en sus palabras que captó claramente y le resultó difícil evitar sonreír ante la patética criatura que tenía delante. Se suponía que era un Hyuga, noble y orgulloso, y sin embargo, no era más que un perro sentado a sus pies. Lo peor era que tenía el potencial de ser como los otros miembros de la rama que servían con orgullo y dignidad, pero la arrogancia de sus propias creencias lo detuvo y lo ataron a aquellos que más odiaba. Sirvió para divertirla sin fin. Dime, Neji, ¿has notado algo extraño con los miembros de tu rama últimamente? Su ceño se hizo más grande al recordar su estado, pero respondió de todos modos. Lo admito, parecen estar actuando extrañamente últimamente. Y no sabrías por qué ahora, ¿verdad? No, Hanabi-sama. No lo haría. La respuesta provocó un leve ceño fruncido en sus labios. Neji no se atrevería a pensar en mentirle a ningún miembro de la familia principal, especialmente a su padre, así que debe haber estado diciendo la verdad y aquí estaba esperando que fuera más fácil para ella descubrir qué estaba pasando. Quizás eso estuvo mal. Todavía sería igual de fácil, simplemente tomaría más tiempo. Eso es desafortunado e inaceptable. Algo no está bien y quiero saber qué. Te lo dejo a ti, Neji. Cualquier otra tarea que tengas antes no significa nada ahora a menos que provenga de la boca de mi padre. Explicación pronto. Por supuesto, Hanabi-sama. ¿Eso será todo? Ella asintió rápidamente y él respondió con una profunda reverencia. Entonces, con tu permiso. Cuando lo vio alejarse, no pudo evitar preguntarse si él sería la mejor persona para usar en esa tarea. Era leal, sin duda, pero no fue recibido por aquellos a los que necesitaría estar cerca para descubrir la verdad que ella deseaba. Tal vez una de las criadas podría hablar después de unas pocas activaciones del sello de pájaro enjaulado. Sin duda, sería más rápido aunque, al mismo tiempo, haría las cosas demasiado fáciles para su primo. Tendría que guardar ese plan para después de que él había fallado en su tarea y había sido castigado adecuadamente. ¿Y si él realmente lograra descubrirla? Bueno, él debería saber que no debía esperarla, ella tendría que volver a interrogarlo. Se había desmoronado por completo y en algún lugar, en el fondo, Kusina sabía que debería haberlo esperado. Había estado en lo cierto, por supuesto, ella no se ocupó de la situación tan cercanamente como debería y en su lugar saltó de cabeza a la situación usando solo lo que había escuchado de los demás. Todos habían subestimado a su hijo y por eso también lo tenía. Y por eso ella se merecía su fracaso con el Yamanaka, lo aceptó, y ahora tenía que perseguir a aquellos que habían manifestado problemas en su familia. Los caminantes de la mente habían sido demasiado obvios y ella lo vio ahora aunque Ino parecía realmente aterrorizada por la idea de ser entregada a Naruto y aún más, cuando la arrastró sobre su regazo, estaba claro que el clan no estaba a punto de levantar un dedo contra él y que estaba perfectamente cómodo con el clan roto. Por supuesto, si no podía culpar al Yamanaka por la distancia de su hijo con respecto a su familia y ofrecérselas a él no iba a reparar la brecha entre ellos, entonces razonaría que otra persona había sido la causa de su dividida familia. Para Kusina, solo había una persona que realmente podría haber tenido la culpa. Senju follando con Tsunade. Ella había dejado a Naruto en Konoha confiando en que la babosa Sannin vigilaría su salud y la mantendría informada. En cambio, la mujer había permanecido en silencio y Naruto no solo había terminado en el hospital 2 veces, sino que había logrado iniciar una guerra en miniatura dentro de Konoha. Y Kusina quería respuestas. El camino al complejo de Senju había sido tomado por innumerables veces y ni siquiera tenía que pensar en el destino de sus pies para llevarla allí. Como parece, justo a tiempo, también. El aprendiz de Tsunade, Uno Kato Shizune, recién salía del complejo cuando ella llegó mirando un pedazo de papel en su mano, probablemente una lista de compras. No vio a Kusina desaparecer en un arranque de velocidad para aparecer junto a ella y abrir la puerta. Buenos días, Shizune-san. La forma en que hablaba era alegre, pero algo al respecto puso nervioso al médico asustado. Ah, Kusina-san. Lo siento, no te vi allí. Se tomó un momento para darse cuenta de cómo Kusina impedía que se cerrara la compuerta y emitió un suspiro casi resignado.
Está bien, Shifune-san. ¿Está Tsunade disponible? La sonrisa en su rostro era generalmente agradable, pero parecía claramente maliciosa para la joven de hoy. Ella debería ser vacilante. Ella confundió la situación. Realmente debería estar ayudando a Tsunade a evitar a la mujer simplemente porque Tsunade era su amo, pero había estado evitando esto por demasiado tiempo. Cuanto antes terminen con esto, antes podrán enfocarse en algo importante. Como Naruto, los dioses por encima de ellos dos parecían olvidar de qué se trataba en realidad. ¿Por qué no vienes? Estoy seguro de que no le importaría ver una cara familiar después de tanto tiempo. Kusina, entendiendo que el médico no iba a detenerla, o intentarlo, de todos modos sabía muy bien que la mujer no tenía ninguna posibilidad contra ella, le dedicó una sonrisa mucho más agradable. Creo que haré precisamente eso. Que tengas un día agradable, Shifune-san. Te recomendaría tomar un poco de tiempo para ti. Tsunade y yo tenemos mucho que hacer para ponernos al día. La última parte fue prácticamente gruñida, pero Shizune no lo mencionó. Ah, sí. He estado muy ocupado últimamente, tal vez iré a visitar a algunos amigos y con eso, el aprendiz de la babosa Sanin rápidamente escapó. Kusina sonrió complacida al ver al médico en retirada. Siempre había pensado que era una buena chica, pero después de eso realmente le gustaba la joven. Tal vez podría convencer a Tsunade de que le diera su aprendiz a Naruto para enmendarlo. Shizune era una mujer joven y atractiva con una buena cabeza sobre sus hombros. Tenerla cerca de su hijo facilitaría mucho más el reingreso a la vida de su hijo. Al colocar ese pensamiento con las otras ideas que giraban en torno al regreso de su hijo, en cambio se centró nuevamente en la tarea que tenía entre manos. Su sonrisa una vez más se volvió maliciosa. Oh sí, era hora de una pequeña charla con Tsunade. La puerta compuesta se cerró detrás de ella con un clic satisfactorio y casi no tardó en cruzar el camino de piedra que conducía al edificio principal del complejo Senju. La sala principal y la cocina estaban, como era de esperar, vacías, pero la oficina y el dormitorio donde esperaba encontrar a Sanin Resabio también lo estaban. Eso, ciertamente, era nuevo. Durante todo el tiempo que había conocido a la mujer, se había quedado dormida en su escritorio rodeada de botellas vacías o había logrado llegar a su cama, por lo general por los esfuerzos de Shizune, e imaginaba, para dormir hasta bien entrada la mañana. Afortunadamente, esto simplemente significaba que Tsunade estaba despierta y no que había logrado escapar mientras hablaba con Shizune. Si ese era el caso, sin embargo, ella tenía que darle apoyo al joven médico para que pareciera cooperativa mientras actuaba activamente contra ella. Ella estaría disgustada con la chica, claro, pero aún así realmente le gustaría. Después de todo, no había muchos que se opusieran a la matriarca del clan Uzumaki, especialmente cuando sabían cuán superados estaban. Sí, estaría bastante irritada, pero su respeto por Shizune solo se incrementaría. Ese pensamiento, sin embargo, probaría ser inútil examinarlo detenidamente, ya que entrar en el jardín trasero le permitió ver a la mujer que estaba buscando. Con las piernas cruzadas debajo de ella, Tsunade se sentó tranquilamente en el porche trasero mientras miraba los jardines. Senju. Una bebida, como se esperaba, estaba en su mano, pero lo que Kusina tenía problemas para creer era el hecho de que no era sake. La Uzumaki no recordaba haber visto a la mujer beber algo más, ni siquiera agua, y sin embargo, allí estaba sentada con una taza de té. Temporalmente, su rabia fue reemplazada por una confusión incrédula y se preguntó brevemente si no estaría atrapada en algún extraño genjutsu. Un pulso de chakra dijo aquí que esto era real, que estaba soñando, o que estaba en un genjutsu del que nunca podría esperar liberarse. No podía decidir qué pensamiento le proporcionaba la mayor comodidad. Voy a asumir que eres tú, Kusina. Tsunade no se giró para mirarla, pero Kusina no necesitaba ver su rostro para sentir el aura de derrota alrededor de la mujer. Extrañamente, sospechaba que la derrota que sentía el último Senju no tenía absolutamente nada que ver con el hecho de que la habían encontrado. Sus ojos se habían reducido mientras volvía a la ira que burbujeaba bajo su piel. Sueño, genjutsu o la realidad, fue culpa de esta mujer que ya no tuviera un hijo. Ella inmediatamente apartó ese pensamiento de su cabeza. Todavía tenía un hijo, simplemente no era suyo en este momento. Pero ella se aseguraría de que eso cambiara pronto. Ya había pasado demasiado tiempo desde que tuvo a su bebé en sus brazos. Demonios, había pasado demasiado tiempo. El día después de que se fueran de Konoha. Ahora, más de 4 años después, no había nada más en lo que pudiera pensar que deseara más. Entonces esto es probablemente sobre Naruto. La mujer suspiró profundamente. Probablemente debería haberle pedido a Shizune que se quede. Realmente ha visto al niño. La visión de Kusina se volvió roja. ¿Quieres decir que no lo has visto en los últimos 4 años? El silbido que dejó sus labios hubiera puesto a Orochimaru y todas sus llamadas a la vergüenza.
Ni una sola vez. Ella ni siquiera intentó negarlo. He escuchado que Shizune lo ha conocido un par de veces. Supuestamente están en términos decentes. Hace poco descubrí que ella lo conocía. Una risa sin humor escapó de su garganta. Estaba enojado al principio, ¿sabes? Pensé que ella lo traería aquí sabiendo que tenía que verlo, pero no puedo culparla por no haberlo traído. Diablos, no puedo culparlo por no haber venido. Honestamente esperaba que no sospechara de un Sannin a quien no tenía ninguna conexión conocida para querer conocerlo. Su sangre continuó hirviendo mientras la calma de Tsunade drenaba el rojo de su visión ociosamente. Ella tomó nota de que Naruto ya tenía conexiones con Shizune y que la ofrecía como un regalo que probablemente pasaría tan bien como la heredera Yamanaka. ¿Así que ni siquiera miraste? Tsunade negó con la cabeza, todavía sin volverse para mirar a la mujer. No, llegué un día tarde debido a algunos coleccionistas que me perseguían. Para entonces, Naruto estaba en el hospital y no aprendí eso por bastante tiempo. Ella soltó un bufido. En realidad, fue por Shizune que aprendí eso. Pensé que estaba viviendo en el complejo hasta que mencionó a un ladrón que había conocido mientras compraba. ¿Un ladrón? Mi hijo fue reducido a un jodido ladrón. Otro bufido dejó a Tsunade. ¿Reducido? No, Shizune me dijo que el niño era muy hábil, un shinobi nacido. Estaba impresionado con él, estaba aterrorizado. Y sin embargo, te quedaste sentado en el complejo sin hacer nada. Acusado. Kusina estaba tan acostumbrada a que el Sannin se enojara rápidamente. Simplemente estaba siendo lo suficientemente sobrio como para mantenerla tan tranquila cuando se enfrentaba a una madre enojada. Por mucho que Kusina quisiera comenzar a gritar y atacar a la mujer, no podía encontrarla dentro de sí misma para rendirse a su furia cuando la más irritable de Sannin se sentaba tranquilamente frente a ella. Actué entonces, pero por muy bien que lo hizo, bien podría haber sido nada. Kurenai y yo tuvimos una discusión, ya sabes, sobre de quién era el deber de cuidar al niño. Al final decidimos que el niño podía cuidar de sí mismo, pero necesitaba a alguien que lo controlara. Tu plan, creo. Kurenai lo enviaría aquí al complejo cuando lo encontrara para que pudiera vivir con nosotros aquí. No lo iba a cuidar. Ni siquiera se iba a acercar a él, pero él habría sido provisto. Pero nunca pisó aquí, ¿verdad? No, en realidad no sé lo que pasó del lado de Kurenai, no he hablado con ella desde entonces. Tsunade admitió. No puedo creértelo. Es tu ahijado. ¿Cómo puedes sentarte tan tranquilo y decirme que no hiciste nada para ayudarlo? Porque es la verdad. Debería haberlo revisado y luego haberlo dejado a su suerte, pero no lo hice. Todos los días lo posponía y mi culpa aumentaba un poco y bebía más para compensar. Tiempo me di cuenta de que había bebido años. Podría haberlo aceptado. Kusinagaru no hubiera sido mejor que nada, pero ni siquiera le diste un jodido control. Esa fue la razón por la que te quería aquí, para asegurarme de que él estaba bien. No lo fue. Esas dos palabras fueron suficientes para congelar a Kusina. La siguiente la arrodilló. Tu partida empeoró las cosas. ¿Qué? No, no podría ser. Ella se negó a creerlo. Se fue para protegerlo del chakra del Kyuubi y los efectos nocivos que podría haber tenido en su sistema de chakra. Era demasiado tarde para evitar que se viera afectado, siempre lo fue. Hace 2 años se sometió a la abstinencia de chakras y Yakushi Kabuto lo examinó. Al parecer, ser concebido en un Jinchuriki hizo que su cuerpo dependiera del chakra del Kyuubi. No. No estoy seguro si fue bueno o malo que lo sacaron del complejo. Supuestamente, parte del chakra del Kyuubi de las defensas terminó en su sello y debido a ello pudo ir durante 2 años antes de sucumbir a retirada. Si tuviera acceso al complejo, no lo habría hecho, y sin embargo, al mismo tiempo, habríamos aprendido antes. Habrías regresado. Kusina ignoró la forma en que parecía indicar que todo había regresado a ella. Tsunade podría haberlo averiguado incluso si el compuesto hubiera sido desbloqueado. Esa era toda la razón por la que estaba en Konoha otra vez después de todos estos años. De hecho, fue una buena idea que olvidara agregar a Naruto al complejo después del reinicio, porque lo mantuvo activo por tanto tiempo en su ausencia. Ella despiadadamente aplastó la parte de ella que le recordó que Tsunade había señalado que los 2 años hubieran sido innecesarios si no hubiera sido atacado por las características de seguridad del complejo. Cuando ella se puso en pie de nuevo, la ira surgiendo de sus venas una vez más. Hubiera regresado si hubieras chequeado sobre él como se suponía que lo hicieras. Era tan cierto como lo que Tsunade había dicho. De hecho, ambos tenían razón porque ambos estaban equivocados. Solo uno de ellos había llegado a un acuerdo con eso. Ese primer día, lo hubieras recogido de la academia, lo hubieras visto y me hubieras enviado.
Demonios, podrías haber enviado a Shizune detrás de nosotros y hubiéramos regresado a la mañana siguiente. ¿Realmente importa en este punto? Ya está hecho, no podemos cambiar eso. ¿Qué? ¿Entonces lo vas a olvidar? Es tu culpa. ¿Y qué quieres que haga? Disparó a Tsunade. Desde que supe el verdadero alcance de mis errores, he dejado de beber y he tratado de pensar en una forma de enmendarlo. En este punto, no hay nada que pueda hacer. Puede que haya tenido una oportunidad, ya sabes, si alguna vez le hubiesen dicho algo sobre mí antes de que te fueras. Según Shizune, él no tenía idea de que yo era su madrina. Tal vez si lo hubiera hecho ella hubiera podido convencerlo de que me visitara al menos una vez. Ya lo dije, no hay nada que podamos hacer ahora, solo lidiar con el desastre que hemos creado. El desastre que has hecho. Kusina insistió. Se suponía que debías presentarte ante él cuando regresaras. Si no te hubiera pedido que volvieras es poco probable que lo hubieras hecho alguna vez y ambos lo sabíamos. Era poco probable que te conociera y sacarlo a colación lo habría hecho sospechoso. Y mi llegada estaba fuera de mis manos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Buscar a los cobradores de deudas y culparlos por todo esto? Nada aquí sucedió a propósito, pero sucedió de todos modos. Estás enfadado conmigo. No lo hace. Ayuda a Naruto y no te ayuda. ¿Esperas que me olvide de todo esto? Olvídate del hecho de que tu inacción me ha costado a mi hijo. Fue tu amor por tu hijo lo que terminó costándote. Tenías tanta prisa para asegurarte de que estaba a salvo que lo dejaste más vulnerable que nunca. Ambos tenemos la culpa, porque entre los dos y mucha mala suerte, Naruto terminó sufriendo. Hice todo lo que pude por él. Y no fue suficiente. También lo perdí. Era mi ahijado y podría haber tenido otro miembro de la familia. Ahora, como tenía tanto miedo de hacer nuevos archivos adjuntos, he perdido esa posibilidad. Tú, sin embargo, todavía tienes uno. No lo desperdicies pasando tu tiempo conmigo, ve por tu hijo de vuelta. Tsunade no necesitaba ver a Kusina para saber que sus ojos se habían reducido. Lo haré, y te prometo que después de eso nunca volverás a ver a ninguno de los Uzumaki. Dicho eso, ella salió furiosa del recinto. Todavía mirando al jardín, la lágrima de Tsunade no se vio. Naruto tuvo que admitir que lo que ella había estado esperando era mucho peor de lo que había imaginado. Kazuna había hablado del dominio de Gato sobre el país, pero no había pensado en lo que esta gente realmente estaría pasando. La basura llenaba las calles rotas tanto como las personas sin hogar. Las casas, aquellas que aún estaban en pie, estaban cayendo en mal estado como aquellas que no estaban alojadas acurrucándose en cuclillas, que hicieron lo mejor que pudieron para arreglárselas con lo que pudieran rescatar. La miseria llenó el aire aquí exactamente como el humo espeso y aceitoso que podía oler venir de un lugar que no podía ver. La esperanza y el miedo por igual se encendieron en los ojos de todos los que los dicen, pero al final no se les acercó. Esto es horrible. Ella murmuró. La mujer que estaba acompañando, Tsunami, hija de su cliente, solo pudo asentir tristemente. Gato ha estado destruyendo este país y es probable que no se detenga pronto. Cuando nos haya desangrado, destruirá todo y lo edificará como le plazca. ¿Cómo puede salirse con la suya con esto? Él controla la economía aquí y el daimyo ha estado en silencio desde antes de su llegada. Mientras no comience a matar abiertamente al pueblo, nadie va a intervenir para detenerlo. Así que lentamente los mata a todos. Al principio, nos dio la oportunidad de huir, pero la mayoría de nosotros no podía separarnos de nuestros hogares y todo lo que nosotros y nuestras familias hemos trabajado tan duro durante generaciones. No puedo evitar pensar que sería mejor que camino. No puedes rendirte. Declarado Naruto. Y no lo hicimos, pero ahora, con nuestra esperanza perdida, muchos lo han hecho. La diferencia es que si nos hubiéramos ido antes, ya tendríamos nuevas vidas en otro lugar. No sufriríamos, nuestros hijos no sufrirían. No hay nada de malo en rendirse si es mejor para ti y tu familia al final. ¿Quién puede contar a todos aquellos que han sacrificado sus propios sueños para ayudar a aquellos a quienes les importa? Supongo que tienes razón. Frunció el ceño Naruto, pero todavía no me gusta. Nosotros tampoco, pero podría ser peor. ¿Peor? Ha contratado a un traído shinobi de Kirit para cazar a tu padre y acabar con la última oportunidad que tu país tiene de recuperarse. ¿Cómo puede ser peor? Tsunami se detuvo allí en la calle y se volvió para mirar a la joven a los ojos. Podría ser un esclavo en este momento, violado por el placer de aquellos que están destruyendo nuestro país. Inari podría estar en un campo de trabajo forzado o ser usado como muñeco de práctica para las fuerzas de Gato. Podrían torturar familias entre sí. Incluso cuando se salieran con la suya con las mujeres.
Nuestras casas podrían incendiarse mientras nosotros tironeamos juntos durante la noche. No, las cosas podrían ser mucho peores si los hombres contratados por Gato no tuvieran una correa tan apretada. El silencio se instaló entre ellos mientras Naruto intentaba llegar a un acuerdo con lo que le acababan de decir. Todos realmente eran mucho peores de lo que estaba sucediendo, pero la gente realmente se haría eso el uno al otro. Le gustaba pensar que había algo bueno en todos, aunque solo fuera un poco, pero que Tsunami incluso sugiriera tales cosas dejaba muy claro que no solo había gente dispuesta a hacerlo, sino que muchos de ellos estaban cerca de ellos mientras hablaban. No fue un pensamiento reconfortante. Entonces, ¿Gato los mantiene controlados? No. Tsunami negó con la cabeza y los dos comenzaron a caminar de nuevo. Momentos después, señaló a un hombre que llevaba una máscara caminando por la calle. Ellas hacen. Otro hombre idéntico estaba caminando en la otra dirección y Naruto se dio cuenta de que había más personas sentadas al azar en los edificios mientras su mirada recorría la ciudad más arriba en la calle. Dos más acompañaron a un pequeño grupo de matones a una de las casas derrumbadas. Varios aldeanos, que probablemente representaban a las diversas familias que habían buscado refugio dentro, se pararon junto a la puerta de entrada hablando con el matón líder. Ella era dolorosamente consciente de las pequeñas bolsas que los aldeanos le habían pasado al hombre. El hombre los pesó en sus manos antes de sonreír y arrojarlos a sus compañeros con una carcajada girando. El grupo se alejó solo para detenerse en la casa contigua y repetir el proceso. ¿Quiénes son? Los lobos. Respondió Tsunami. Fueron contratados por Gato antes que Zabuza. ¿Trabajan para Gato? ¿Por qué? Tsunami no tuvo una respuesta real cuando se encogió de hombros. Él les paga, supongo. Puede haber más, pero ¿por qué la gente trabaja para otros que no ponen comida en sus mesas? Pero si les está pagando, ¿por qué mantendrían a los otros en línea? Nadie lo sabe con certeza. Trabajan para él bien, recaudan los impuestos de Gato y persiguen a quienes se oponen a él, pero hay quienes dicen haber sido ayudados por los lobos en algún momento. Ellos reconocen el control de Gato sobre esta área, pero trabajan para asegurarse de que los que están en el área no se aprovechen de los músculos contratados de Gato. Pero si Gato fuera a pedirlo, esperaría que rasgaran todo aquí como una verdadera manada de lobos y devorasen todo lo que tenían a la vista. Son los ejecutores de Gato, pero son un grupo justo que mantiene funcionando a nuestra pequeña ciudad. Si no fuera por ellos, la mayoría de estas familias han sido arrastrados por una razón u otra. ¿Por qué les importaría? Si tuviera que adivinar que es para mantener su empleo, cuanto más tiempo se necesiten, más se les pagará al final. Todo esto, solo por dinero. Ese es el mundo. Mientras Naruto miraba a un hombre que presentaba lo que debía haber sido su hija adolescente a un hombre con una máscara de lobo, solo para recibir a cambio una gran bolsa de monedas, sintió que se le revolvía el estómago. El hombre se había escapado inmediatamente después de que las lágrimas cayeran por las mejillas de su hija. El lobo, indiferente a la pantalla, colocó su brazo sobre la espalda de las chicas y comenzó a alejarla. Esto no fue correcto. Nada en este lugar era correcto. Pero los lobos, no había hablado Ino de ellos, y en conjeturas con su hermano. Si estos eran los mismos lobos que en Konoha, entonces Konoha tenía más de lo que ella sabía, un lado más oscuro que ella no se había atrevido a imaginar. Y si lo había, ¿cuán involucrado estaba su amado hermano?